Bien, mi aproximación al mensaje del Papa Francisco y la propuesta de construir una cultura del encuentro me parece muy necesaria en este tiempo y en esta sociedad global, porque en primer lugar parte de una verdad que es indiscutible, y es que en nuestra sociedad tenemos personas, seres humanos, que se encuentran excluidos, descartados. Podríamos hablar de la existencia de un pueblo pobre, y la indiferencia justamente es lo opuesto a una cultura del encuentro en los términos del Papa Francisco. En ese sentido, los rasgos más distintivos y que apreciamos de manera particular en el movimiento al que yo pertenezco, guardan relación con esta figura del poliedro como ideal de sociedad. El hecho de reconocer que en esta diversidad, en donde confluyen culturas, valores diferentes, identidades diferentes, exista una propuesta de entendimiento en el que, como lo ha dicho también él muchas veces, nadie se salva solo, todos formamos parte y vamos en la misma barca, y esta propuesta y este enfoque, que además tiene un componente cultural, da cuenta de una manera de entender nuestra relación con el otro, con la otra, de aproximarnos al otro y a la otra respetándonos mutuamente, respetando estas identidades y reconociendo que cada uno de nosotros y nosotras tiene un lugar en la sociedad desde sus distintas características, desde sus distintas posiciones, ¿no? Y otro rasgo distintivo es que el Papa en esta propuesta nos convoca a todos. Es decir, que en algún momento él marca mayores acentos y responsabilidades en quienes podemos tener una mejor comprensión del problema, de la historia, de la postergación, de colectivos, de seres humanos y de sus causas. Pero también él hace un llamado a las élites para involucrarse en la construcción de esta cultura del encuentro y hacer que esos valores comunes, esa fraternidad que estamos llamados a construir y a tejer, parta del reconocimiento y de la importancia de la dignidad humana y de trabajar juntos en un gran pacto por el encuentro y por una nueva convivencia y forma de vivir respetándonos mutuamente, ¿no? Yo creo que esos son los rasgos más distintivos y que respaldamos sin duda. Sí, bueno, desde mi inserción en una comunidad de profesionales cristianos, tenemos una valoración y un desafío permanente que nos interpela y que nos conduce al discernimiento de por qué ese otro y esa otra no pueden permanecer en una condición de exclusión. Hay ahí en el centro de la propuesta de la cultura del encuentro y desde la identidad de nuestro movimiento, el reconocimiento de que ser cristiano y ser fiel al seguimiento de Jesús pasa por aproximarnos a ese otro que sufre, que tiene ahora rostros quizás distintos a los que la Biblia refleja y nos presenta, pero también hay constantes, ¿no? Es el refugiado, el inmigrante, la viuda, el pobre, el enfermo, el excluido de las normas, digamos, sociales de ayer y de hoy. Digamos que hay una línea de continuidad que nos emplaza a trabajar en la clave del buen samaritano, de aproximarnos a ese otro para revertir esa situación de no dignidad, situación inhumana, ¿no? Entonces, desde esta identidad cristiana y de compromiso práctico con el cambio de esa situación, de esa condición,
Yo encuentro desde mi identidad también como gestora pública desafíos importantes que convergen con la propuesta de la cultura del encuentro, ¿no? Eh, Podría dar, por ejemplo, de las diferencias de carácter a veces ideológico, pero que es solo más una etiqueta que un sentido mismo de responsabilidad de los líderes políticos que nos plantean a procurar entender la idiosincrasia y ese estado de necesidad como si nosotros estuviésemos afrontando esa misma condición. Recuerdo también al Papa señalando que las soluciones no se tejen ni se construyen de los escritorios, sino desde la compasión, desde el sentir con o como el otro, esa postergación y esa exclusión, esa condición de descartado de la sociedad. Por eso esta cultura del encuentro, desde los liderazgos políticos, nos plantea un desafío de aproximarnos y entablar un diálogo, pero un diálogo que ponga el acento en esas miradas distintas que aportan esos otros, que incluso pueden en el pasado haber sido adversarios políticos, adversarios ideológicos, pero hay un llamado a dejar de lado esas diferencias, ese antagonismo, que lo único que hace es entrampar la construcción de soluciones y la atención a los menos favorecidos, ¿no? Yo creo que hay un desafío ahí claro. Otro aprendizaje que desde mi condición de funcionaria pública puedo destacar es que muchas veces hemos tenido que desaprender en esta relación con ese otro, con las comunidades indígenas, con los sindicatos, con tantos colectivos, con mujeres en situación y afectación por la violencia. En el pasado nos hemos aproximado con categorías de tecnócratas. Bueno, la estadística dice, los índices señalan, la informalidad presente porcentualmente hablando indica que, pero hace falta aterrizar y, como señalaba en algún otro momento, mirar esa realidad de postergación con ojos de compasión, mirarlos con el corazón, porque yo creo que eso es tremendamente movilizador. Yo también puedo compartir, y muy brevemente, la experiencia desde mi posición hace unos meses como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el tremendo desafío que representaba, por ejemplo, encaminar soluciones para atender la temática de los trabajadores agrarios, en un caso, o frente a la pandemia, cómo resolvíamos los déficits de equipos de protección personal, de trabajadores de la salud, y en esa discusión a veces se ponían sobre la mesa aspectos valiosos, teóricamente hablando, pero que no permitían perder el tiempo si es que en ese entrampamiento, en esos prejuicios de carácter ideológico, ese entrampamiento representaba más postergación, más enfermedad o muerte, ¿no? Entonces yo siempre estoy invocando en los espacios en los que participo, profesionalmente hablando, a tener esa mirada no solo de líder político, decisor de grandes medidas con impacto general, sino con ojos compasivos, con ojos de samaritano, ¿no? Muy bien, el ser funcionario público y además desde esta identidad cristiana y que apuesta por la opción preferencial por el pobre, me condujo a enfrentar uno de los desafíos que creo que está muy presente no solo en mi país, sino en la región, y por qué no decirlo, también tiene escala global, que es el fenómeno de la polarización, ¿no? En los últimos años lo que advertimos son relatos que pretenden representar a colectivos conservadores que dejan la apuesta liberal de la afirmación de derechos por
banderas autoritarias por, en, en nombre de principios y de valores humanos, terminan conduciendo y construyendo relatos antagónicos que se oponen a una cultura del encuentro, ¿no? En el plano político, para aterrizar un poco más en el ejemplo, en mi país hemos transitado por una sucesión de crisis políticas que han llevado a enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que no tienen precedentes en nuestra historia republicana y que es una situación que ha perdido el sentido del quehacer político, que es trabajar responsablemente por el bien común. En ese sentido, esta suerte de entrampamiento derivado de la polarización, ya sea de carácter ideológica, de concepción de una sociedad democrática incluso, ha llevado a que se tomen decisiones tardías. Por ejemplo, podemos pensar en esta afectación a nuestra casa común con la explotación, ya sea de recursos naturales que contamina el ambiente o que no tiene las salvaguardas suficientes para que la explotación de estos recursos sea de manera ecoamigable, sostenible, ¿no? Podemos hablar también del fenómeno de la pandemia, nuevamente el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo que retrasa decisiones, por ejemplo, relacionadas con la compra de vacunas y la llegada pronta de las mismas, que va a beneficiar a toda la población. El hecho de tomar tardíamente decisiones en razón a esta polarización, lo que hace es demostrar que no estamos mirando a esos otros que dependen de las decisiones de los políticos. Y además, en esa no mirada de la condición y del sufrimiento de más peruanos y peruanas, lo que terminamos haciendo es ampliar el espectro de insatisfacción y construir razones para la desesperanza de un pueblo pobre que sufre. Creo que no hay nada más cruel que acabar con la esperanza de un pueblo. No hay nada más cruel que acabar con la esperanza de los pobres. Entonces, la cultura del encuentro aporta elementos para tender puentes, incluso, como decía, con los adversarios, con quien no piensa como nosotros, con quien dentro de esas propuestas que aparecen como radicales o conservadoras, encontramos aspectos que tienen algo que decir y algo que aportar en el entendimiento con mujeres peruanos y peruanas que están creyendo en esos liderazgos. En ese sentido, una cultura del encuentro que se enfoca en la construcción de puentes y que tiene en su corazón la valoración de la dignidad humana como el centro del quehacer de este entendimiento y de esta armonización, a mí me parece claro, ¿no? Muy, muy, muy importante. Bien, yo sí creo que tanto desde el punto de vista de las manifestaciones artísticas como puntualmente en lo que atañe al diálogo intercultural, la relación es, yo diría, indispensable. Creo que aportan significativamente en la construcción de una cultura del encuentro, el arte y el diálogo intercultural. ¿Por qué? Porque ambos son manifestaciones, vehículos, que permiten entender esas distintas identidades, esos valores propios de la cultura amazónica, del hombre, del hombre y mujer del Ande, de los problemas de la ruralidad, con sueños propios, valores propios, aspiraciones, proyectos de vida propios, se encuentran en el arte y en el diálogo intercultural de una manera clara. Entonces, esa comprensión de esas identidades, de, como dice el Papa, las distintas formas de ese poliedro, pueden encontrar en el arte y en el diálogo intercultural una manera de ampliar la comprensión de ese otro y de sus necesidades y de su postergación, y además permite
suscitar distintas sensibilidades frente a problemas cruciales. El cine, por ejemplo, la literatura, en mi país, el indigenismo en su momento, puso sobre la mesa el problema del poblador andino. Más recientemente el cine, los problemas derivados de la discriminación, de la explotación sexual laboral, de la explotación de recursos naturales indiscriminados, del autoritarismo como forma reprobable y opuesta a la democracia y al bien común. Creo que en ambos casos aportan a esa comprensión del poliedro como ideal de sociedad y generan la mejor comprensión de esas distintas sensibilidades de nuestro pueblo. En el caso del diálogo, digamos, religioso, nuestra espiritualidad nos ha conducido a generar la construcción de comunidades cristianas en Cusco, que es una región del Ande, de nuestro Perú, en la Amazonía, y hacer con ellos una común unión, una propuesta de sociedad que radica y se opone a la cultura del descarte y privilegia el encuentro y la superación de esas condiciones inhumanas, creo que resulta fundamental no solo desde una perspectiva de una convivencia sana, de una convivencia fraterna, sino también entran en consonancia con una misión que como cristianos estamos llamados a impulsar, que es la fraternidad y la convivencia respetuosa con nuestra casa común.